Y estamos aquí nuevamente en el programa Los Misterios nos miran, con la sección de nuestro queridísimo Luis Silva, de sección de alquimia, que vamos a salir. Muchas gracias, Luis, como siempre. Y me vas a permitir que salude también a la gente que te sigue a través de YouTube, porque este vídeo lo estarán viendo ahora mismo todos tus seguidores. Luis, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a matar a dos pájaros de un tiro, porque... Bueno, hay que decir primero que no tenemos mucho tiempo porque el programa se tiene que cerrar, o sea que no vamos a hacer una sección muy larga. Y bueno, hoy aprovechamos, como decía, y vamos a hacer dos pájaros de un tiro, vamos a matar dos pájaros de un tiro porque vamos a hablar una parte de la sección para la radio y también pues para los alquimistas, para el vídeo que hacemos en el canal de YouTube. Así que bienvenidos los alquimistas que siguen el canal y sobre todo pues también bienvenidos los oyentes que aunque no siguen el canal siguen al programa de Los Misterios nos miran. Hoy vamos a hablar de transmutaciones naturales. La idea era hablar de las tres partes de las transmutaciones, que podíamos dividir en transmutaciones naturales, es decir, las que hace la naturaleza, las transmutaciones artificiales, es decir, las que hemos hecho nosotros, los humanos, a través de la ciencia, para acabar después hablando de transmutaciones que habían hecho los alquimistas. Pero bueno, vamos a hacerlo en tres partes y seguramente pues hoy solo hablaremos de las transmutaciones naturales, es decir, las transmutaciones que hace la propia naturaleza y que la ciencia ha demostrado que es así, que la naturaleza transmuta por sí mismo. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, en primer lugar, gases radiactivos como el radón, átomos de gases radiactivos como el radón, se transmutan en átomos de plomo, que es un metal, o sea, un gas se transmuta en un metal, eso la ciencia lo ha comprobado. O a la inversa, metales radiactivos como es el radio, se pueden llegar a transmutar en helio, es decir, tanto transmutaciones de metales en gases como de gases en metales, se producen de una manera espontánea en la naturaleza. Bien, vamos a hablar de algunos científicos que investigaron transmutaciones naturales muy sencillas. Hablamos, por ejemplo, del siglo XIX, un personaje que se llama William Prout, un inglés, que es físico y químico y le da por investigar los huevos de gallina y su relación con el calcio. Los huevos de gallina, él comprobó que tienen, bueno, eso lo sabían ya desde muy antiguo, que su periodo de incubación es de unos 20 días. A los 20 días nace el polluelo. Pero él hizo investigaciones, él quiso saber qué cantidad de calcio había antes y después de que naciera el polluelo. Entonces se dio cuenta de una cosa, que el huevo, cuando sale ya de la gallina, tenía unas cantidades de calcio que él estimaba en 0,04 gramos. Y que esa cantidad de calcio se mantenía desde el día 1 de la incubación del huevo hasta el día 10 aproximadamente, es decir, la mitad de la incubación del huevo. Pero a partir del día 10, como el embrión del pollo se hacía más grande, se rompía una película que había dentro del huevo, una membrana. Al romperse se generaba más espacio, más aire, y este espacio superior, más el aire que había ahí dentro, más el calor continuo de la gallina empollando, provocaba que ya una vez acabada lo que sería, ya producido el nacimiento del polluelo, ese nivel de calcio aumentaba por 5. Y él sostenía que no era una multiplicación del calcio, que eso no podía ser, sino que allí se provocaba una transmutación, es decir, alguno de los minerales que había en el interior del huevo se transmutaba en calcio, y por eso se producía ese aumento de calcio. En el siglo XX tenemos el gran científico francés, Louis Kerbrand. Nació en el año 1901, murió en el año 1983. A este señor se le llama el padre de las transmutaciones biológicas o el padre de las transmutaciones naturales a baja energía. Él es enviado por el gobierno para hacer unas investigaciones, el gobierno francés, y en el año 1959 está en el Sáhara. Y allí se dio cuenta de una cosa,
se dio cuenta que unos trabajadores que estaban allí pues trabajando a esas temperaturas tan elevadas que hay en el desierto del Sáhara, de tanto en tanto se tomaban unas pastillas o chupaban lo que él creía que era sal. Entonces se dirigió a ellos y les preguntó y les dijo, bueno, ¿ustedes qué están chupando o qué están tomando, qué están ingiriendo? Y efectivamente le dijeron que estaban ingiriendo cloruro sódico, sal. Y el motivo por el cual lo hacían es porque les evitaba sufrir hipotermias, es decir, esos golpes de calor o esos desmayos producidos por el exceso de calor. Bien, no se le ocurrió otra cosa al señor Louis Kerbrand que analizar el sudor de los trabajadores. Y se dio cuenta de una cosa, que en el sudor había niveles altos de potasio. Claro, él se preguntaba, bueno, pero si estaban ingiriendo sodio, cloruro sódico, sal, ¿cómo es que estaban expeliendo potasio, ¿no? O sea, lo suyo es que si tomaban sodio, pues expelieran sodio, ¿no? Y sin embargo no era así. Y él llegó a la conclusión de que ese sodio, nuestro organismo, el cuerpo humano, lo transmutaba, lo reconvertía en potasio y ese exceso de potasio después salía por los poros mediante el sudor. Hizo más experiencias curiosas. Por ejemplo, analizó tierras, comprobó que no tenían calcio esas tierras y sembró semillas de plantas, hasta de árboles, de geranios, margaritas, trigo, como digo, hasta árboles, y después analizaba tanto las tierras como las plantas. O sea, él ponía las semillas allí, las semillas no tenían calcio, y luego cuando analizaba las plantas comprobaba que tenían calcio, y entonces él se preguntaba, bueno, pero si no hay calcio ni en la semilla ni en la tierra, ¿cómo es posible que haya niveles de calcio en esas plantas o en esos árboles? Entonces tuvo una teoría, y esa teoría es que el sílice, que es muy abundante en la corteza terrestre, fuera, pues con las condiciones meteorológicas y el propio funcionamiento de la planta, de su crecimiento de la planta, necesitara calcio y lo obtuviera a través de una transmutación. Pensemos que las plantas generan la fotosíntesis, que ya es la repera, ¿no? La fotosíntesis es también como una transmutación. Fotosíntesis, fotoluz y síntesis unión. Ellos, utilizando las plantas, el sol, una determinada temperatura, un determinado calor, son capaces estas plantas de producir una reacción química que hace que se transmute lo inorgánico en orgánico, con el resultado de que a través de esta reacción química se desprende el oxígeno. Claro, fijaros lo que estamos diciendo. Esas son otras las transmutaciones naturales que hace la naturaleza. Las propias plantas lo hacen. Las plantas no comen tierra. Las plantas no comen materia inorgánica, comen materia orgánica, comen carbono. O sea, ellos hacen una transmutación del carbono en azúcares para que ellas las asimilen a través de las raíces y puedan comer. Lo que estamos diciendo, es decir, una transmutación de lo que es inorgánico a lo que es orgánico. Por tanto, vamos a cerrar aquí ya este bloque, pues dejando claro que la propia naturaleza es una gran transmutadora. Después nosotros hemos transmutado también, hemos conseguido hacer transmutaciones artificiales, pero eso lo dejaremos ya para la próxima sección y también para el próximo vídeo que hagamos. Saludos a todos.